12:39 del mediodía, 24 grados la temperatura, soleado el día en Bahía Blanca, no hay viento prácticamente, estábamos escuchando algo del show de Lula Bertoldi el sábado pasado en Decime la Verdad por los 200 programas y justamente estaba cantando un tema de Charly García que cumplió 69 años, ¿verdad, Nachito? Así es, el día de ayer, el gran El Charlie gran cumplió Charly García. 69, el El eterno Charlie eterno, García. el eterno Charly García. Ya estamos en comunicación con Adriana Guzmán. Ella es feminista comunitaria. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buen día. Askiuru, Kipana, Gilatanacas, buenos días y gracias por este espacio. Buenos días. Ahí está, ahí te estoy viendo. Ahora sí. ¿Nos podés ver vos? Ahí está Sí, Adriana, nos escuchás. sí, Bien, sí, los veo. bueno, perfecto. ¿Cómo se dice gracias en Aymara? Pai Suma. Bien. Adriana, quería... Estás en Bolivia en este momento, Sí, yo estoy en La Paz. En La Eh, Paz, Bolivia. bien. Quería preguntarte cómo habías vivido la jornada de la semana pasada, o de esta semana, no, de la semana pasada, bien digo. ¿Cuál fue la primera sensación que sentiste cuando vieron ganador al candidato del MAS, Luis Arce? Bueno, yo creo que las elecciones han sido para el pueblo se han hecho mucha incertidumbre, ¿no? Porque los gobiernos de facto, los fascistas no dejan el poder en las urnas. Bueno, eso hemos aprendido por lo menos de la memoria larga, ¿no? Entonces no sabíamos en qué momento iban a reaccionar, si iban a hacer un fraude, si iban a hacer una represión. Era muy incierto lo que iba a pasar con las Fuerzas Armadas, con la policía, la detención ilegal arbitraria de un diputado argentino, Fagioli, Mm. la represión que hubo, nos hizo pensar que era el principio de una represión que se iba a continuar y que ponía en riesgo las elecciones, ¿no? Entonces, sin embargo, el 18 se realizaron las elecciones con esa incertidumbre. Los medios informaban de que había calma, pero no era calma, era miedo, porque estaban ahí Ujú. las Fuerzas Armadas, los militares en los recintos electorales, un ministro que tenemos que es la cabeza del genocidio de Estado que ha habido en este golpe, Arturo Murillo amenazando cada hora al pueblo, a las organizaciones, al movimiento al socialismo. Entonces fueron días difíciles de incertidumbre, y bueno, cuando se dieron las primeras cifras, hemos aprendido, en un golpe se aprende pues a tener alegrías con responsabilidad, ¿no? A alegrarnos, pero saber que había que resistir, que hay que resistir. No nos olvidemos que este gobierno de facto continúa hasta el 8 de noviembre, ¿no? Bien. Te preguntaba recién cuál fue la primera sensación que sentiste cuando vieron ganador por muchos puntos al candidato del MAS, Luis Arce, y ahora te llevo hacia atrás y quisiera saber qué sentiste el año pasado en noviembre cuando justamente se produjo el golpe de Estado contra Evo. Mm, yo creo que la primera sensación que hemos tenido ha sido la de un golpe, ¿no? Un golpe en el cuerpo, miedo, no saber exactamente cómo reaccionar, una mezcla de miedo, frustración, autocrítica, eh, y bueno, decisión también, ¿no? Para salir a la calle, para resistir, para informar, para denunciar, ¿no? Creo que fue una mezcla de sensaciones, pero lo más fuerte fue el miedo, porque como se dio el golpe, fue profundamente violento, ¿no? Y aunque no comenzó con las masacres, la humillación, que le corten el cabello a nuestras hermanas, que las hagan arrodillar, que les escupan, por supuesto era un mensaje de miedo, era un mensaje de escarmiento, ¿no? Y creo que tuvo mucho efecto por algunos meses, pero increíblemente como somos un pueblo de tantos siglos de resistencia, 11 meses han sido suficientes para volver a retomar la fuerza y la decisión frente al racismo, ¿no?
Bien. Adriana, y vos sabés que en estos días, después que me comuniqué con vos y mientras preparaba la nota, comencé a pensar y quería preguntarte si esto pasó en Bolivia. ¿Vos crees que podrá llegar a pasar algo parecido en lo sucesivo en algún país limítrofe a Bolivia? Yo creo que lo que ha pasado en Bolivia, el golpe, ha sido un mensaje del fascismo, un mensaje del fundamentalismo, de los capitales transnacionales para los pueblos, ¿no? De que no había posibilidad de construir procesos ni vidas distintas, pero no contaban con que íbamos a recuperarnos, no contaban con una elección, con esos resultados contundentes. Personalmente tampoco imaginé que íbamos a pasar el 50%, 55%, una decisión absoluta, no vamos a aceptar más racismo ni fascismo. Los gobiernos los construimos desde el pueblo, desde las organizaciones, el vivir bien, el vivir con dignidad. Las revoluciones continúan en los pueblos. Entonces, yo creo que esta respuesta a ese mensaje que dio el golpe para el mundo ha sido también una respuesta de los pueblos, ¿no? Es mucho más difícil. No digo que sea imposible que algo similar pase en países limítrofes, pero yo creo que es mucho más difícil, ¿no? Porque ahora esta es una prueba, lo que ha pasado en Bolivia es una prueba de que los pueblos también los recuperamos, que no es como antes, que tienen que pasar 20 años para recuperar la democracia, para recuperar el gobierno de las manos fascistas, ¿no? Entonces, se las hemos puesto más difíciles en todo caso. Bien. Adriana, comparto programa con Nacho Ruspuru que también quiere hacerte algunas preguntas. No, Está apagado a tu ver, micrófono. sí, no estamos escuchando a Nacho. A ver, Ahora sí, ahora ahí sí. está. Mil disculpas. Adriana, es un gustazo poder estar charlando con vos. Pido mil disculpas, había silenciado mi micrófono porque los perros de mi vecino estaban ladrando. Eh, Adriana, un poco en relación a esto último que vos mencionabas, vos sabés que acá en Argentina una socióloga muy prestigiosa, que es Maristela Svampa, dijo que esta reciente experiencia boliviana nos demostraba dos cosas. Por un lado, que las derechas no tienen el camino allanado en el continente como se llegó a pensar. Y por otro lado, que desde los gobiernos populares debería también aprenderse la lección y no pretender más perpetuar a alguien en el poder, ¿no? En clara alusión a lo que pasó con Evo, el plebiscito, su tercera presentación. ¿Vos coincidís con este análisis que hace Maristela Svampa? Yo creo que lo que ha pasado en Bolivia era difícil de analizar desde de las teorías y desde los esquemas sociológicos, pues, ¿no? Ujú. Esos esquemas sociológicos nos han dicho que iban a pasar muchos años para recuperar la democracia, que los gobiernos de facto no iban a permitir que recuperemos el poder, ¿no? Y también hemos pensado desde ahí nosotras. Pero la fuerza del pueblo, la fuerza de la dignidad, somos un pueblo que por más de 500 años hemos resistido, los pueblos originarios, no solo Bolivia, los pueblos originarios que también están en Argentina, hemos resistido la dominación colonial y hemos creído y construido los procesos que se han hecho en la región, en Bolivia, en el Ecuador, en Brasil, en Argentina. Entonces, creo que esta es una muestra de que hay fuerza en los pueblos, hay decisión y en los pueblos, no en los partidos. Los Ujú. partidos son un instrumento, los pueblos son los que están decidiendo. El caso de Bolivia es el pueblo el que decide. Y por supuesto que hay que hacer autocrítica, ¿no? Más allá nuevamente Ujú. del análisis teórico. Ujú. No solo Bolivia va a aprender de lo que ha pasado en Bolivia, el mundo tiene que aprender, ¿no? De lo que ha pasado en Bolivia. Bien, perfecto. Vos recién mencionabas esta resistencia ancestral que han tenido desde ya 500 años o más los pueblos originarios. Y quería consultarte un poco sobre el fenómeno de la plurinacionalidad y cómo fue ese proceso para llegar a la reforma constitucional de Bolivia que se reconoce a sí mismo como un Estado plurinacional. ¿Cómo fue ese proceso? Me imagino vos recién hablabas de no todo depende de los partidos, sino también está la gente, ¿no? Que es lo preponderante. Y también, hablando un poco de plurinacionalidad, si estabas al tanto de ese debate que se abrió en el último encuentro nacional de mujeres que se pudo hacer acá en Argentina, con respecto a si era un encuentro nacional de mujeres o un encuentro plurinacional de mujeres, si estás al tanto de ese debate.
El proceso boliviano y la construcción de un Estado plurinacional desde la autonomía y la autodeterminación de los pueblos ha puesto, pues yo creo, límites a las mismas izquierdas y al mismo feminismo, ¿no? Esos límites, esa incapacidad de entender lo que estábamos construyendo los pueblos, ¿no? Una asamblea constituyente donde hemos cuestionado el nacionalismo, ¿no? No solamente somos plurinacionales porque aquí hay 36 naciones, somos plurinacionales porque estamos en contra del nacionalismo genocida, del nacionalismo burgués, del nacionalismo capitalista, ¿no? Que ha tomado los territorios de los pueblos originarios. Por eso hemos decidido la construcción de un Estado plurinacional y por eso ha habido las resistencias y los primeros golpes que han intentado estos mismos terratenientes oligarcas que solamente saben ser patrones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha pasado en Bolivia ha desafiado la misma teoría, la izquierda, los límites coloniales de la izquierda, del feminismo, y eso se ha verificado en el mismo golpe, ¿no? La incapacidad de la izquierda de la izquierda intelectual para acompañar ese proceso, la incapacidad del feminismo racista colonial para denunciar ese mismo golpe, ¿no? Entonces, eso es muestra de que no alcanza la Constitución, no alcanza con que se diga que hay un Estado plurinacional, porque lo que hay que hacer de fondo es trabajar las actitudes coloniales, las prácticas racistas, y eso es imposible si seguimos en el mismo sistema capitalista, ¿no? Eso se ha reproducido en el encuentro de mujeres en Trelew, en Chaco y el último en La Plata, pues hay una cúpula, hay un espacio de poder que han hecho muchas mujeres ahí y que creen que no es racismo no haber mirado a los pueblos indígenas, solamente que no los vieron, aunque estábamos 500 años antes ahí. Entonces, es demanda también de las feministas en Argentina y de las feministas en el mundo, por eso nos hemos sumado nosotras también a ese proceso, autocrítica para mirarnos entre mujeres y para mirar cómo las estructuras se reproducen en los cuerpos de las mujeres. Clarísimo. Adriana, ¿cómo era antes de Evo Morales en Bolivia y por sobre todas las cosas para los aymaras y los quechuas? Bueno, hemos vivido en un estado profundamente colonial, ¿no? Profundamente racista, impunemente racista, pero además de eso, saqueado permanentemente por los gobiernos neoliberales. Han destruido el territorio con el saqueo de la minería, el gas, el petróleo, ¿no? Siempre dejando la miseria para el pueblo, o sea, un pueblo empobrecido permanentemente porque hay grandes capitales enriquecidos, ¿no? Entonces, somos un pueblo que ha aprendido a sobrevivir siempre, profundamente autónomos, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que con gobiernos ladrones hayamos seguido viviendo, teniendo educación, comiendo? ¿De dónde salía la comida? La producción, la autoproducción, el autoconsumo, la circulación de productos, la reciprocidad, esas cosas nos han sostenido como pueblos antes de Evo Morales, antes del proceso que hemos hecho desde los territorios y también en el golpe, sino cómo resistíamos la pandemia, la crisis económica, ¿no? Desde los pueblos, desde estas lógicas de reciprocidad. Adriana, estamos en una época en la cual se está saliendo en Bolivia de un año de un gobierno, más allá que es un gobierno de facto, un gobierno profundamente neoliberal, conservador, racista. Ahora, más allá de que se está saliendo de una dictadura, ¿no? ¿Cuáles son las deudas de la democracia hacia los y las bolivianas? Bueno, tenemos deudas largas y tenemos deudas de estos 11 meses, ¿no? De estos 11 meses específicamente es la justicia. Detrás del voto el 18 de octubre, detrás de esas papeletas, estaba escrito justicia. Hemos ido a votar contundentemente para sacar al golpe porque queremos justicia, porque no se puede vivir con impunidad. Son 36 hermanos masacrados, 2 heridos que han fallecido en estos días de las elecciones. Cientos de heridos, miles de detenidos, cerca de 50 hermanas, hermanos que aún son presas y presos políticos, que han sido torturados en las cárceles. Entonces nosotras queremos a los responsables. Esa es la principal deuda, ¿no? Que haya justicia. Áñez, Murillo, Camacho, Pumari, Almagro, todos los que han estado vinculados y han sido cómplices, Mesa, cómplices de las masacres y del golpe de Estado. Esa es una de las primeras y grandes deudas. La segunda es
retomar el vivir bien, retomar en el proceso de cambio el horizonte del vivir bien. Y no se puede vivir bien con extractivismo. No se puede vivir bien si se les sigue entregando y cuidando los negocios de los terratenientes. Esos han sido los límites también del Estado plurinacional. No haber encontrado otra forma de modelo económico, ¿no? Que no sea la acumulación, que no sea la redistribución, porque incluso aunque haya redistribución de la riqueza, eso significa que aún hay ricos. Y no nos alcanza, pues, porque no solo es el poder económico, es el poder político, es el poder colonial sobre nuestros cuerpos que han pretendido retomar en este golpe. Entonces hay, yo creo, varias deudas, ¿no? De justicia, del modelo. También hay una gran deuda en términos del cuidado de la naturaleza, de la Pachamama, de nuestra relación. ¿Cómo podemos ser un pueblo mayoritariamente originario que todavía no haya acabado con los proyectos extractivistas en el país? Esa es también una responsabilidad urgente y de eso va a depender la sostenibilidad del gobierno de Luis Arce Catacora y del hermano David Choquehuanca. Adriana, hablando de responsabilidad, y esto que quiero preguntarte no es privativo solo de Bolivia, sino en general, en el mundo, lo hemos visto en Estados Unidos, cómo se ha masacrado a determinadas personas, a negros. ¿Cómo se trata en general en la Argentina también? ¿Cómo crees que se hace para terminar con el racismo? Es imposible acabar con el racismo si no acabas con el sistema económico, ¿no? Porque son los grandes capitales, es el modelo capitalista que necesita, pues, plantear que hay cuerpos que valen menos para poder explotarlos, o para que hablemos las indígenas y los indígenas, las hermanas y los hermanos negros, para estar vendiendo en la calle, para estar siendo perseguidos por esas policías municipales, como pasa en la Argentina, como pasa aquí, para ser explotados en las fábricas, para estar de sirvientas y de peones en las tierras, en la soja, en la caña. Entonces, no se puede acabar con el racismo si no se acaba con el capitalismo. Vos, Adriana, recién mencionabas la importancia y la contundencia del pueblo boliviano en las urnas. Hay que recordar que el 88% del padrón electoral acudió a votar el domingo, aún en una situación tan peligrosa de pandemia como está viviendo el país. Y en esta situación de pandemia es que yo te quiero hacer la siguiente pregunta, es si este lapso en el cual estamos viviendo el 2020, en este contexto de pandemia y aislamiento, vos ves que influyó de manera negativa en la lucha del feminismo. ¿Cómo influyó esta situación de aislamiento dentro de una perspectiva feminista? Yo creo que la pandemia y la cuarentena ha mostrado que el feminismo es un movimiento que está planteando otras formas de vida en el mundo, ¿no? No ha sido una limitación, ha sido una demostración de que nosotras nos salvamos a nosotras, porque cuando llamas a la línea de teléfono esa no funciona ni aquí, ni en el sur, ni en la Argentina, ni en ninguna parte, porque a los estados no les importa la violencia hacia las mujeres. Entonces, si hay mujeres que han vivido violencia y hoy están vivas, es por las organizaciones feministas que nos acuerpamos, que nos contenemos, que buscamos casa, que sacamos a las guaguas, que buscamos comida. Si hay hermanas que han podido abortar en esta época de pandemia porque han tenido que embarazarse por haber estado conviviendo con los agresores, han tenido la opción de decidir porque hay hermanas feministas que nos acompañamos, ¿no? Obviamente hay muchos feminismos, pero lo que hemos mostrado las feministas es que estamos frente a los estados ausentes, frente a los estados patriarcales, que solamente cuidan los intereses de las empresas y los intereses transnacionales, los capitales que nunca han entrado en cuarentena. Es cierto, eso último que decís es central, ¿no? Los capitales nunca entraron en cuarentena, siempre el extractivismo siempre siguió. Adriana, quiero aprovechar la claridad de tus conceptos para consultarte. Entonces, ¿a qué debemos apostar para poder transformar esta sociedad en una sociedad más justa? ¿Cuál es la tarea a realizar? Por parte de todos, ¿no? Todos y todas. Yo creo que en estos años no tenemos una respuesta, pero lo que tenemos son experiencias de lo que no tenemos que hacer. O sea, en 13 años de haber construido un Estado plurinacional, haber vivido un golpe, habernos recuperado de un golpe, lo que tenemos es experiencias de lo que no funciona, de lo que no está bien, ¿no?
que es parte de la construcción de otra forma de vida, ¿no? Entonces, creo que algo fundamental es la autonomía de las organizaciones. El Estado existe, pero el Estado administra el sistema. Es muy difícil pensar que aunque en el Estado estén nuestros compañeros, aunque sean aymaras, aunque sean quechos, aunque sean militantes de izquierda, lo que fuera, el Estado es una estructura que administra el sistema. Entonces hay que construir estas otras formas de vida desde las organizaciones, desde los territorios, ¿no? Dialogar con el Estado en la medida que sea necesario, porque es su responsabilidad cumplir con funciones, está administrando el dinero del pueblo, el trabajo del pueblo, pero hay que fortalecer la autonomía de las organizaciones. En estos años de procesos que ha habido en la región, yo creo que esa ha sido una limitación, que los estados se han comido a las organizaciones. En el momento del ataque conservador fundamentalista, las organizaciones estaban pues desarticuladas porque estaban cooptadas, consumidas un poco por los estados, ¿no? Entonces la autonomía es fundamental y la otra cosa es la discusión política desde las organizaciones, porque esa autonomía nos va a hacer discutir, pues por ejemplo, frente al machismo, podemos hacer la revolución que queramos, pero mientras los compañeros no se cuestionen la violencia, sus complicidades con el sistema, entonces estamos haciendo media revolución, no estamos haciendo una, estamos haciendo media, nos falta la otra mitad, que son ustedes. Es cierto, retomo un poco lo que acabas de mencionar en cuanto a experiencia, a aprender y asimilar, ¿no? De esto de la cooptación por parte del Estado, de las organizaciones, de la sociedad civil, ¿no? Ahí está una consecuencia que vos acabás de marcar y no muchos estamos viendo, ¿no? Este peligro y esta falta de reacción en el pueblo cuando acontece esto que vos mencionás. Ganó Luis Arce, va a asumir nuevamente el movimiento al socialismo en Bolivia, deja atrás un año oscuro en la historia boliviana y quiero consultarte, ¿cómo fue tu experiencia personal dentro de ese año? ¿Qué te ha tocado vivir? ¿Y cómo pensás que va a ser recordado este año en una perspectiva histórica dentro de Bolivia? ¡Huevo, carajo! Bueno, para mí lo más importante es que sea recordado. Para mí lo más importante es que de este proceso haya memoria, ¿no? Que no sea que ahora está el gobierno del Movimiento al Socialismo, Arce, el hermano Choquehuanca, y hagamos como que nada pasó y sigamos la construcción sin reconocer los aprendizajes, los dolores, las dificultades y las irresponsabilidades en estos 11 meses, ¿no? Entonces creo que eso es lo fundamental, que haya memoria, ¿no? En lo personal, estos 11 meses para mí han sido una mezcla de miedo, de incertidumbre, también de esperanza por la posibilidad de reorganizarnos, ¿no? Desde la autonomía de las organizaciones, ¿no? Creo que han sido 11 meses de lucha, de haber dedicado la vida entera a la lucha, a la resistencia, a la denuncia, a buscar justicia, a registrar las denuncias de los masacrados, de los heridos, para que no se pierdan esas denuncias, para que se puedan hacer los procesos, acompañar a hermanas encarceladas. Ha estado una comisión feminista plurinacional en Bolivia con hermanas de Argentina y de Colombia, que han decidido en medio de un golpe llegar a Bolivia, recabar las denuncias. Entonces han sido 11 meses sin dormir, 11 meses sin tranquilidad, 11 meses con miedo también por las amenazas, por las persecuciones, ¿no? Y por tanto, 11 meses de mucha memoria, ¿no? De mucha certeza en muchas cosas, y creo que desde ahí, desde esas certezas, podemos aportar a lo que se va a construir, a lo que hay que construir y profundizar ahora. Prohibido olvidar. Sí, eso es fundamental. Adriana, queremos agradecerte habernos atendido en este segundo contacto. Intenté, vos sabés que en aquel 15 de noviembre yo había intentado del año 2019 hacer contacto con vos y bueno, las circunstancias en ese momento no eran las adecuadas. Agradecerte esta atención tuya de habernos podido justamente atender a nosotros, a Decime la Verdad, a Vorterix Bahía. Y esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias, compañeros, y
un agradecimiento a través de ustedes a los medios de comunicación en Argentina, en otros países que han ayudado a romper el cerco mediático. Yo creo que la resistencia en estos meses también ha sido posible por la solidaridad, por la reciprocidad de otros pueblos, organizaciones, medios de comunicación, periodistas, feministas que han estado acompañando la resistencia, que nunca han dudado del golpe y que han estado también cerca de nosotras como pueblo para salir de para ganar en esta victoria frente al racismo y frente al fascismo. Así que un agradecimiento para usted. Bueno, así como nos saludaste en el principio de la nota en Aymara, te invito a que te despidas también en Aymara. Hikisinkama, Hilatanakas, Hayaya Warmitaki, Hayaya Markataki. Bueno, Buenas tardes, hermano. Un abrazo gigante. Seguimos con más Decime la Verdad y ya estamos con Buffet de 15.